Hola, Perú atraviesa una de las eras o de las etapas más polarizadas dentro de la vida política de ese país. La disputa entre la izquierda y la derecha. La izquierda representada por Roberto Sánchez y la derecha liderada por Keiko Fujimori nota una fractura. Además, unas elecciones pero muy iguales. Difícil, después de 10 años, saber que ya hay 9 presidentes. Comandante Luis Quiñones, hoy más que analizar los resultados, quisiéramos analizar con usted qué está pasando en Perú. ¿Por qué esa inestabilidad democrática? ¿Por qué tantos presidentes en 10 años? Bienvenido, comandante. Un placer estar contigo de regreso. Imagínate, hemos estado viajando sin parar. Creo que te envié una foto de lo que sucedió allá en Washington, que estábamos en una reunión y de repente llegó un grupo de cubanos que querían discutir el gobierno en el exilio y tuvieron que bloquear 4 cuadras porque había unas protestas tremendas. Y eso fue un dolor de cabeza, como te digo, ya que mucha gente no está de acuerdo. Pero mira, esto se ha estado platicando de que en realidad todas estas fallas son del Departamento de Estado, donde sabemos que han habido infiltrados, serpientes que se metieron a hacerle daño a Estados Unidos, a imponer muchas de estas agendas izquierdistas de la LGTB, cosas que no tienen nada que ver con la seguridad o la economía de Estados Unidos, pero ellos se metieron y como el gobierno es prácticamente intocable. Y es más, Biden pasó una ley donde decía que tú no podías despedir a un empleado federal. Ellos han hecho lo de la gana. Hemos visto a muchos de estos personas de confianza, supuestamente, que abiertamente se han metido a advocar por algunas agendas extremistas, y para ellos todo lo que sea contra Estados Unidos, pro el comunismo, está bien. Y eso es el resultado de lo que estamos viendo en Perú y en otros países, porque no pararon las cosas desde hace años. No, que para ellos dejaban que los malos se fueran metiendo más, mientras que le ponían trabas a los buenos, les cancelaron visas, les pusieron un montón de restricciones que no podían invertir en Estados Unidos, en vez de al revés, porque lo que estaban haciendo el daño son estos narcocomunistas. Y ahí vemos el resultado en Perú. Imagínate, 10 años, 9 presidentes. ¿Cómo puede ser un país estable? ¿Cómo puede llegar una empresa o un empresario a decir voy a invertir en Perú? Porque es una gran oportunidad, ya que en realidad es un chiste. ¿Cómo tú sabes quién va a estar a cargo del país mañana o el día de mañana, el pasado mañana, y el dinero que tú hubieras invertido se te fue? Claro, ahí ese río revuelto lo han aprovechado los chinos, ya que fueron a meter estos puertos, han metido dinero por debajo de la mesa, la corrupción es histórica, y encima de eso todos los criminales han visto la bonanza que hay, dijeron, bueno, vamos para allá. Sabemos que muchos del tren de Aragua se han ido a Perú a hacer de las suyas, y la gente ahora ya, está, que ya no sabe. Y todos estos políticos que son los mismos, igual que en Estados Unidos, que no son gente que en realidad quieren arreglar el país. Ellos normalmente se meten para poder sacar lo máximo provecho. Después hacen arreglos para vender un librito por acá que les dan más dinero. Yo he estado hablando con varios expresidentes y les digo, ¿dónde andas ahora? Ando empujando el libro que escribí. ¿Y cuánto te pagaron por ese libro? 4 millones. Bueno, ¿qué hicieron por esos 4 millones? Ese es el problema, que hasta la gente tiene que decidir quién es el mejor candidato, no por la retórica, no por las promesas, pero por los hechos, que digan, mira, aquí hay específicamente lo que yo voy a hacer. Voy a arreglar la economía haciendo esto y estos pasos específicos, no promesas, porque todos los políticos son buenísimos para dar promesas. Todos ellos son buenísimos para dar explicaciones por qué. Pero a la hora que tú le digas muy bien, a ver, demuéstrame cómo es que va a funcionar, no lo saben hacer. Cuando yo esté en el gobierno, que yo ya esté montado ahí, voy a tener asesores y que voy a tener. Pero es que si el líder no sabe, el resto no va a poder llevarse la misión. Ahí es donde tenemos el gran problema en Perú, de que la gente ha perdido confianza, ha perdido
la dignidad, porque imagínate que quién puede decir mañana hay un presidente y tal vez dentro de 6 meses hay otro y quién sabe quién son. Y comandante, al ver el panorama, porque se va a tocar esperar varios días para tener los resultados finales, además porque vemos que es un sistema electoral muy lento comparado a los sistemas electorales que tienen otros países. Pero al tener unos resultados tan iguales, pues considero yo que la inestabilidad va a continuar, porque sea quien quede como presidente, el otro va a reclamar que hubo falta de garantías electorales, que no aceptan los resultados, y Perú seguirá como en las mismas, como ha estado en los últimos 10 años. Y entonces, ¿cómo dirimir eso? Eso es el problema que tú tienes que tener un gobierno con los congresistas, con la gente. Mira, en Estados Unidos ha pasado eso, que hemos tenido, por ejemplo, la primera administración de Trump trató de meter tantos programas, pero sin embargo no lo dejaron para nada, porque los demócratas se dedicaron a hacer una cosa, sacarlo del poder. A como diera lugar, se les olvidó de la economía, de la seguridad, de la educación, de todo. Eso es el problema, que la política se ha vuelto una adicción para estos corruptos, y si no tiene la gente la capacidad de elegir los que merecen, en realidad terminan eligiendo a lo que sí se merecían, porque todos esos corruptos se meten y hablan y ahí andan de la vida, que yo soy congresista, que yo soy el diputado, que esto, pero ¿están haciendo sus funciones? No. Y se dedican a ver cómo mantienen el poder a como dé lugar. Se empiezan a tirar platos, se tiran a meter cuchillos en la espalda, hasta trompadas se han agarrado, y todo porque no es el beneficio del pueblo, es el beneficio de ellos. Y mientras su partido siga en el poder, entre más números tengan, más poder tienen ellos, más pueden robar. Eso, de cómo se ligan a congresistas que han estado por años y que son los que se han encargado de dividir a Perú. Miren lo mismo que sucede en Estados Unidos. Aquí tenemos congresistas y senadores que mueren en sus escritorios o en sus sofás, en sus oficinas. Han llegado a tener 96 años que no saben ni dónde están, y los siguen eligiendo porque dicen, es que todos los congresistas son malos, que no hacen su trabajo, son un montón de ladrones corruptos, pero excepto el mío, siguen votando por él. O sea que la gente se merece a los líderes que tiene, porque ellos votan por el partido, no votan por un individuo. Dice que tu partido te dice, tenés que votar por el diablo, muy bien, ahí vas a votar por el diablo. ¿Y por qué vas a votar por el diablo? Porque mi partido me dijo. Ahí es donde viene el problema de los sistemas políticos. Imagínate que en la mayoría de los países, yo estaba siguiendo de cerca las elecciones de Guatemala, porque hay muchos problemas sociales, y me doy cuenta que hay 16 candidatos para presidente. Una posición que tiene un montón de problemas, que obviamente el salario es parecido en Estados Unidos, pero decir 16 candidatos, ¿cómo puede decir la gente hay personal? Entonces deberían de llevar a lo mismo, hacer las primarias, que se agarren entre ellos, de ahí que salgan los mejores dos, y de los mejores dos que pues se decida quién de ellos es el mejor. Pero como de nuevo, como te digo, el problema que tenemos en la gente, los humanos, es de que se nos ha olvidado la protección, autoprotección, y prefieren votar por el partido. Porque aquí en Estados Unidos hemos visto que la gente decía, apoyaba a los demócratas, y decían, no, porque yo tengo que votar por Biden. ¿Y por qué vas a votar por Biden? Porque el partido me lo dice. Lo mismo está pasando con los republicanos. Mucha gente ahora se ha alejado de los partidos en Estados Unidos y se han vuelto independientes porque ya no aguantaron. Dijeron, Trump ha dominado ahora el partido republicano con los MAGAs, y Biden y todos los LGTBs han dominado el partido demócrata. Yo conozco amigos demócratas que dicen, ya no puedo seguir, y se han retirado de los partidos. Mi familia ya no es partidaria, no, que votan por el candidato que va a ser, aunque a veces tienes que aguantarte la nariz y decir, bueno, este es el mejor de lo peor que tenemos. Ese es el problema. No estamos escogiendo al mejor, estamos votando contra los que creemos que son peores. Y llegar a ese punto en un país donde hay millones de habitantes, gente educada y todo, no puedo yo creer que no podamos escoger. Y ese es el problema de nuevo, que ahí es donde caen los dictadores, porque les prometen y les dicen, pues, al principio es como un Ponzi scheme, donde vas
dándole dinero de lo que hay, de los que tienen ahorita, pero eventualmente se acaba y lleva a la quiebra, como sucedió en Cuba, como sucedió en Venezuela, sucedió en Nicaragua. Toda la gente que aportaba se fue y ahora es un desastre cada país. Eso puede suceder en Perú, porque ya recuérdate que hemos tenido tanta historia desde la época de Fujimori para acá, y siguen eligiendo porque la señora esta es hija del que fue presidente, hay que votar por él. No, hay que votar por el mejor candidato que tenga las buenas explicaciones con hechos específicos, cómo lo voy a hacer, no por el partido. Comandante, le voy a hacer dos preguntas en una. Primero, ¿qué pasaría si queda la izquierda en Perú? Y segundo, hay muchos intereses de China también en Perú. ¿Se podría convertir ese país en pues algo como un escenario de una confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China? No a ese nivel, pero lo que sí nos preocupa es de que si los chinos se meten, ellos están dispuestos a usar un país, como lo ha hecho Cuba y lo hacía Rusia a través de Cuba, para fomentar grupos antidemocráticos, antilibertades en América. Sabemos de que si uno de esos países tiene cáncer, lo empieza a regar por todo el continente. Y ese es el miedo que tenemos, de que si Perú va a caer a la izquierda y empiezan ellos a tener más cerquedad, ahí China va a empezar a endeudarlos, porque lo que China hace muy bien con todos los billones, imagínate, nosotros les pagamos a ellos aproximadamente 100,000 millones de dólares anuales solo de interés en la deuda, en los bonos que ellos compraron de Estados Unidos. Con ese dinero ellos pueden llegar y decirle a Perú, bueno, mira, tú necesitas un aeropuerto nuevo o un puerto nuevo, te lo voy a construir, pero tú me vas a dar el acceso a esta tierra por 99 años. Y ahí quedas embarcado porque no puedes pagar la deuda, así que te quedas ahora obligado a darle lo que ellos quieren. Y así van tomando el control, luego empiezan a ellos a meter los candidatos que les conviene a ellos y los candidatos entonces empiezan a cabildear y a empujar. Mira, hasta cierto punto eso ha pasado aquí en Estados Unidos con Israel. A pesar de que Israel no tiene los billones, pero utilizaron y tiene mucha gente de dinero alrededor del mundo que fueron metiendo dinero en AIPAC, y AIPAC domina todo el recurso político de Estados Unidos. Ningún congresista se atreve, ninguno de los comentaristas se atreven a decir nada porque tienen miedo. Y yo soy una de las excepciones que hablo claramente como siempre lo he hecho. Imagínate que un país que ahorita está considerado entre el máximo amenaza de inteligencia, de espionaje contra Estados Unidos es Israel, a pesar de que todo lo tienen. Entonces, ellos usan lo mismo. Los chinos han copiado ese modelo. Van a llegar, van a comprar el poder, van a meter a sus candidatos. Cuando menos lo sientan, están espiando en todo el mundo, que ellos lo hacen ya desde ahorita a través de muchos programas que proveen de gratis. Y cuando te des cuenta, el país vecino empieza a tener estornudos y luego empieza a sufrir del cáncer, y ese cáncer se pasa al otro país hasta que ellos puedan meter como dijo Sean Ping, el comunismo o dijo el capitalismo con espíritu comunista. Yo no sé qué es lo que él quiere decir con eso, porque o eres capitalista o eres comunista, no puedes agarrar los dos. Pero obviamente a China no le gustó el modelo comunista y se pasaron a ser capitalistas, y lo mismo que en la Unión Soviética. Ya no hay, como te dije anteriormente, aquel idealismo de puro comunismo, que ahora es puro narcisismo, del dominio, control, a ver quién tiene más poder. Si cae Perú, tengo miedo de que los países vecinos van a empezar a ver una influencia muy poderosa de China y van a estar metiendo, como te digo, dinero, como lo han hecho en África, que ellos han metido billones de dólares para comprar favores, y ahora se encuentran con que, por ejemplo, en Nigeria ellos les dieron tanto dinero, les construyeron un aeropuerto, también un puerto, y les tienen que dar a cambio una gran cantidad del petróleo que producen. Así que son inteligentes, ellos saben cómo aprovechar los recursos y el dinero y la necesidad de los pueblos, pero ahí es donde viene el miedo de que
Perú se podría convertir en otra Cuba, excepto que en vez de trabajar para Rusia, trabajarían para China. Qué buen análisis el que acabamos de hacer sobre la situación en Perú. Vamos a esperar días con referente a los resultados finales de quién va a ser el próximo presidente.